Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar donde vamos a hablar sobre cómo pasar de ser un médico 1.0 a 3.0. Esta es una capacitación organizada por UCAMI, que es la Universidad Católica de las Misiones, donde desde la universidad estamos muy comprometidos con lo que es la formación de los profesionales en el uso y la capacitación en las herramientas digitales, tanto en los profesionales que se están formando como en los colegas que ya llevan años en la profesión. Eh, Así que en la capacitación de hoy vamos a instruirnos sobre este novedoso tema que tiene que ver con el uso de las herramientas digitales y cómo pasar de ser un médico 1.0 a 3.0. Mi nombre es Sergio Montenegro, yo soy médico de familia, especialista en informática médica, soy profesor titular de la Cátedra de Informática en Salud en la carrera de Medicina y en la carrera de licenciatura de Obstetricia de la UCAMI. Y los objetivos del taller de hoy es ayudarlos a identificar en qué etapas de la transformación digital se encuentran, motivarlos a dejar de lado el uso del papel y adoptar soluciones digitales, instruirlos en cómo potenciar la productividad de su consultorio e institución con la introducción de una historia clínica electrónica y orientarlos en los criterios esenciales a considerar al seleccionar un software para su consultorio o centro de salud. En el taller de hoy, la idea es que veamos la siguiente agenda, donde empezaremos haciendo un diagnóstico inicial y descubriendo en qué nivel de la transformación digital se encuentra. Luego eh, vamos a ver cómo pasar de un estadio 1.0 a 2.0. Luego, cómo pasar de un estadio 2.0 a 3.0. Vamos a ver un ejemplo de implementación de una historia clínica electrónica, como así también otras herramientas de productividad de una historia clínica electrónica que nos van a permitir ser más eficientes y cerrar el taller con unas conclusiones y dejar el espacio abierto a preguntas. ¿Qué es la transformación digital? La transformación digital es la incorporación de herramientas digitales a nuestra práctica diaria para poder transformar los procesos en eh, procesos que estaban pensados para que funcionen en forma analógica, ¿sí? Automatizarlos y transformarlos en procesos digitales. La transformación digital ofrece nuevas oportunidades para que los profesionales mejoremos la atención y los resultados con los pacientes. Al adoptar herramientas digitales podemos optimizar nuestros flujos de trabajos, reducir costos y mejorar inclusive la colaboración con colegas y otras áreas de, por ejemplo, nuestra institución o sanatorio. Transformarse digitalmente es transformar, como comentábamos, los procesos o tareas analógicas o manuales en procesos o tareas digitales. Esto es, por ejemplo, pasar, en el caso del ámbito médico, pasar toda la información que normalmente se encuentra en papel a un formato digital. Pero tenemos que diferenciar lo que sería la transformación digital de lo que sería un proceso de maduración digital, donde ya partimos de un nivel donde ya están los procesos digitalizados y todo el proceso de transformación digital hecha y pasamos a un siguiente nivel para tratar de automatizarlos y hacerlos más eficientes. A continuación, les voy a plantear un desafío donde nos vamos a medir en qué etapa de la transformación digital. Me gustaría que ustedes, a través de este ejercicio, se planteen qué tipo de médico soy. Y acá vamos a utilizar una clasificación bastante práctica que nos permite, o vemos que les permite a los profesionales
identificarse en qué etapa de la transformación están. Y en esta herramienta los dividen médicos 1.0, 2.0 y 3.0. Los médicos 1.0 son aquellos médicos tradicionales que todavía brindan atención de manera tradicional. Usan fichas médicas en papel o historias clínicas en Word o que están instaladas en una computadora o notebook a nivel local y no tienen conexión con la nube. La reserva de turnos es todavía telefónica o presencial. A veces la atención es por orden de llegada, como podemos ver en la fotito de la derecha, y no hay ninguna innovación tecnológica. ¿Sí? Acá también vemos una fotito de los ficheros en papel. En cambio, los médicos 2.0 ya son aquellos médicos que tienen implementado una historia clínica electrónica, una agenda de turnos integrada, un sistema de facturación electrónica, están trabajando con su secretaria y otros colegas, pero todavía no tiene un alto grado de automatización. En cambio, los médicos 3.0 ya son aquellos que lograron atravesar las paredes de su institución y tienen opciones para mejorar la experiencia del usuario. Brindan una atención híbrida, tanto a nivel presencial y a nivel virtual, a través de videoconsultas, poseen opciones de reserva de turnos online, pueden enviar recetas digitales, tienen omnicanalidad en la atención. ¿Qué significa eso? Que los pacientes pueden reservar turnos por un montón de canales, de manera presencial, telefónica, a través de una aplicación, a través de una página web. Pueden enviar pedidos de estudios electrónicos, tienen recordatorio de turnos por WhatsApp, SMS o email, permite a los pacientes hacer pagos electrónicos a través de, por ejemplo, plataformas digitales como Mercado Pago o PayPal. Ya lograron un mayor nivel de automatización a nivel de su institución y han implementado opciones de trabajo remoto. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, pueden tener descentralizado algunos servicios como el call center, puede tener facturistas que le hagan la facturación desde otro lugar, pueden brindar atención a distancia y cada uno hasta inclusive podría trabajar desde su casa porque al conectarse a su plataforma tienen toda la información ahí y pueden trabajar como si estuvieran presencialmente. Todo este tipo de instituciones son las que mejor se adaptaron a ese contexto en la pandemia. Permite integrarse con las redes sociales para poder inclusive tomar reserva de turnos por ahí y algunos profesionales inclusive están exportando servicio y brindando atención a pacientes de otros países. Bien, por último, tenemos los médicos 3.0. Los médicos 3.0 son aquellos que ya llegaron a un nivel donde pudieron aprovechar al máximo todas las herramientas que existen, ¿sí? Y la pudieron introducir en sus actividades diarias. Ya son aquellos que lograron atravesar las paredes de su institución y tienen opciones para atender en forma virtual y mejorar la experiencia de sus usuarios. Los médicos 3.0 son aquellos que tienen una atención híbrida, es decir, están preparados para atender online como atender en forma presencial. Online, por ejemplo, a través de videoconsultas. Poseen, por ejemplo, sistema de reserva de turnos online, pueden enviar recetas digitales, tienen un sistema de reserva de turnos que es omnicanal, es decir, si lo contactan por WhatsApp, por las redes sociales, por email, por teléfono, por la aplicación, por cualquier lado, se puede reservar turno con ese profesional o esa institución. Puede hacer pedidos de estudios electrónicos, tiene sistema de recordatorio de turnos por WhatsApp o SMS, puede cobrar las atenciones de sus consultas a través de un medio de pago online, como puede ser Mercado Pago, PayPal. Tiene implementado opciones de trabajo remoto. ¿Qué significa eso? Que
puede trabajar con su secretaria desde la casa o con el resto de los profesionales porque se conectan a su plataforma y pueden seguir brindando atención. Pueden facturar desde su casa a las secretarias, pueden dar turnos desde un call center que no esté en el mismo lugar, sino que está en otro lado. Pueden hacer videoconsultas y todas estas instituciones, estos profesionales que estaban en ese nivel durante la pandemia no tuvieron ningún problema y pudieron seguir atendiendo sin inconvenientes, porque justamente no tuvieron ningún impacto de las restricciones que hubo en ese momento. Algunos, inclusive, pueden exportar servicios médicos y están brindando atención para pacientes de afuera del país. Entonces, les propongo ahora el siguiente desafío y eso nos va a servir para ver de todos los que estamos conectados en este momento, ¿sí? ¿En dónde estamos? ¿Sí? En base a la explicación anterior, ¿sí? La de médico 1.0, 2.0 y 3.0, me gustaría que ustedes se autoevalúen y pongan en el chat en qué nivel de la transformación digital sienten que ustedes se encuentran. Si están en 1.0, en 2.0 o en 3.0. ¿Qué nos va a permitir eso? Bueno, nos va a permitir saber si soy un 1.0, qué tengo que hacer para pasar a ser 2.0, 3.0, y si soy un 2.0, me va a permitir saber qué tengo que hacer para seguir para siendo. Bien, me gustaría que pongan en el chat entonces en qué nivel creen que ustedes están, ¿sí? Algunos están súper avanzados, felicitaciones. Algunos están en una etapa más inicial, otros en un nivel 2.0. Vamos a tomar un momentito más. Pero en líneas generales, impresiona que hay un predominio de profesionales que ya están en un nivel 2.0. ¿Sí? Eso también nos va a permitir que ahora durante el resto de la clase, ¿sí? Podamos ver cómo avanzar en esa última etapa. Así que muy bien, les agradezco y vamos a avanzar. Vamos a seguir avanzando. Bien. Entonces, vamos a tratar de ir un poquito rápido para los que están en un nivel 1.0, ¿sí? Y quieren pasar a un nivel 2.0, la solución es fácil. Hay que abandonar el papel. Hay que tratar de evitar los ficheros, las grandes pilas de papel y aprovechar las ventajas de una historia clínica electrónica para poder administrar de forma más eficiente la información de los pacientes, ¿sí? Esto ahorra tiempo, recursos, además de que mejora la precisión y la accesibilidad a los datos. Por otro lado, las historias clínicas electrónicas permiten saber eh, rápidamente todas las actualizaciones que tiene un paciente, es decir, ver lo que le prescribe o le indica otros colegas. Si yo trabajo en un centro médico, sí me permite saber qué le dio el cardiólogo en su última consulta, la nutricionista, el ginecólogo, el pediatra, y trabajar sin que yo le vea a mi colega
estamos conectados a través de esta herramienta y esto lo que permite lograr es una atención más coordinada e integral para los pacientes. Además, estos registros suelen ser mucho más seguros que el papel porque ya tiene un nivel de seguridad mayor, los datos están cifrados, existen copias de seguridad, entonces hay menos chance de pérdida de información. Bien, ahora, ¿cómo elegimos el software? ¿Sí? Hay que tener en cuenta varias cosas para elegir el software. Uno de ellos es el costo, ¿sí? Por otro lado, las funcionalidades, la facilidad de uso y la compatibilidad con otros sistemas existentes. Esos son todos detalles que hay que mirar. Un recurso muy útil cuando van a seleccionar uno, a pesar de que la mayoría de ustedes ya tienen un software, y me alegra un montón, bueno, es bueno que sepan cuando van a adquirir algún complemento, seguramente ustedes tienen hoy muchas cosas básicas, ya tienen historia clínica electrónica, pero si ustedes quieren, y ahora vamos a ver qué otras herramientas podemos incorporar para justamente pasar de ser 2.0 a 3.0, es muy bueno este concepto, ¿sí? De cada herramienta que van a incorporar, siempre miren o traten de ver las reseñas y las calificaciones, ¿sí? En Internet. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan eh, otros usuarios sobre la herramienta que van a adquirir? Eso, eso funciona de la misma manera que funciona cuando compramos en Mercado Libre, que uno va y mira al vendedor, ve qué cantidad de calificaciones tiene, si hay queja de los usuarios. Esto es lo mismo. Ustedes traten de buscar e inclusive, ¿sí? Hay veces que esto por ahí todavía es muy nuevo, traten de preguntar a un colega, traten de averiguar si conocen la herramienta, qué experiencia tienen con el uso. Eso, mejor dicho, va a hacer que no se equivoquen cuando seleccionan eso. O también otra opción, si ustedes quieren asegurarse aún más, existen personas especializadas en eso que los pueden ayudar a seleccionar una herramienta, por ejemplo, si ya trabajan en un centro médico donde hay muchos profesionales, donde quizás haya internación o donde ustedes tienen, por ejemplo, un programa de obesidad, ¿sí? Que es multidisciplinario, trabajan profesores de educación física, nutricionistas, médicos y quieren coordinar y hacer toda esa atención mucho más integrada, bueno, un profesional especializado en eso los puede ayudar a que esto justamente no sea un gran trabajo para ustedes. Hoy, seleccionar un software es muy fácil. Pueden entrar a Google, ponen historia clínica electrónica y le van a aparecer millones de herramientas. Si yo acá simplemente les dejé un link, la mayoría de ustedes no lo van a necesitar porque ya tienen una herramienta. Pero en el caso de que quieran, y a aquellos que sean 1.0 y todavía no tengan ninguna herramienta, ¿sí? Acá tienen un ejemplo donde se pueden crear una cuenta, ¿sí? De historia clínica electrónica y entonces, en ese momento, pasan de no tener historia clínica a tener historia clínica. O sea que tener una historia clínica lleva menos de 5 minutos. Así es fácil. ¿Y cómo hacer una selección criteriosa de esto? Bueno, de cada solución, uno tiene que evaluar, como siempre, el costo. El costo está en pesos, está en dólares, ¿cuánto cuesta? Y una forma de evaluar es, y de ustedes ver si esto es un gasto o una inversión, es ver esto en relación a una consulta. Hoy en Argentina, la consulta ética, ¿sí? O el valor de una consulta ética es de 6.000 pesos aproximadamente. Entonces, uno lo que tiene que ver de este tipo de procesos es con una herramienta, una plataforma, ¿sí? ¿Cuánto puedo trabajar más o ahorrarme costos en relación a eso que voy a invertir?
¿sí? Entonces, eso es muy importante. Por otro lado, que tengan capacitación y soporte, es decir, alguien a quien llamar para cuando ustedes necesitan ayuda, que les justamente les ayuden a poder automatizar esos procesos que ustedes tienen, bajar el ausentismo, un montón de problemas que uno tiene, o a veces tiene una atención tan especializada que, entonces, tener esos canales con quien hablar, con quien pedir ayuda, es muy bueno. Y esos canales pueden ser por email, por chat, teléfono, eso, o cuanto más canales tenga la solución, mejor. Con respecto a los beneficios, es muy importante que yo sepa cuando encaro esto, ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Para qué estoy informatizando? ¿Para qué estoy seleccionando, por ejemplo, una solución para mi institución? ¿Lo hago para aumentar la productividad? ¿Lo hago para reducir costos? ¿Lo hago para mejorar la calidad de atención? Entonces, cuando tengo claro eso, ¿sí? Cuando selecciono la herramienta, si me pregunto, ¿esto va a solucionar lo que yo quiero? O sea, ¿esto me va a permitir producir más? ¿Me va a permitir atender más pacientes y ganar más con menos esfuerzo? Por ejemplo, puede ser eso. O con esto me ahorro todo un costo en secretarias, en insumos para mi institución. Bueno, ese tipo de cosas hay que preguntarse. Si utiliza estándares, es decir, si me permite que se integren a otro tipo de soluciones, qué cantidad de funcionalidades tienen, cuáles son las funcionalidades que puede tener un sistema de este tipo. Bueno, que maneje problemas, que maneje evoluciones, que permita turnos online, videoconsultas, pedidos digitales, recetas digitales, recordatorio de turnos vía email o WhatsApp, facturación a las obras sociales, cobros online, ¿sí? Estas son algunas de las funcionalidades. Entonces, hay veces que ustedes, la verdad, que no necesitan facturación, porque la facturación se la hace, no sé, el sanatorio donde trabajan. Entonces, no tiene sentido que adquieran una solución cara que tenga esto, ¿sí? Porque ustedes no la van a usar. Pero sí que maneje recetas digitales, por ejemplo, porque lo que más uno hace todos los días quizás sean recetas digitales. Entonces eso sí sirve. Y en cuanto a las referencias, significa a un, preguntar a un colega, ¿sí? Si tiene experiencia con la solución que estoy queriendo adquirir. Eso es de muy buena práctica, ¿sí? Preguntar a una persona de confianza cómo te está yendo con esta solución, con este producto. Eso, la verdad que les da mucha información de valor que no les va a permitir equivocarse en... Acá les muestro un ejemplo de cómo uno podría evaluar un software cuando va a digitalizar un consultorio o un centro médico. Supongamos que ustedes estén queriendo iniciar un emprendimiento con colegas, donde van a alquilar un lugar y todos quieren atender ahí. Y justamente, como siempre, en ese tipo de emprendimientos, a veces cuesta muy caro y después el resultado es que cuesta mucho mantener. Entonces, cuanto más eficiente yo trate de diseñar los procesos, mejor, ¿no es cierto?, va a salir ese emprendimiento. Entonces, acá, por ejemplo, ¿cómo deberían hacer ustedes? Podrían tomar un Excel con estas columnas, poner producto, sería solución 1, solución 2, solución 3, y poner en otra columna costos, capacitación y soporte, qué tipo de beneficios tiene, si usa estándares o no, qué cantidad de funcionalidades y qué referencias. Y yo acá les hice un ejemplo donde puse diferentes tipos de soluciones con diferentes costos, qué nivel de capacitación eh, tiene cada solución. Este solo tiene por email, este tiene por chat, email, WhatsApp y teléfono, este tiene chat, email y WhatsApp. Y así, a su vez, qué cantidad de beneficios tiene. Beneficios, ¿se acuerdan que era así? Esto me aumenta la productividad, me reduce los costos, me mejora la calidad de atención, o no, si me conseguí recomendaciones o no,
Y bueno, de todas estas soluciones, ¿sí? La mejor solución es la 3. ¿Por qué? Es más barata, tiene más capacitación y soporte, tiene muchos beneficios, usa estándares, por ahí no tiene tantas funcionalidades, pero puede ser que no las necesite, ¿sí? Las que necesitan ustedes para su emprendimiento son suficientes, entonces en este caso, esta, por ejemplo, es la mejor opción. Y en cuanto a la elección de un software de acuerdo a las funcionalidades, bueno, acá uno tiene costos, ¿sí? Costos y funcionalidades, y acá ven, por ejemplo, que en en la opción 2 es la que tiene más funcionalidad de todos, cuesta un poquito más caro que el resto, pero tiene un montón de funcionalidades que por ahí me van a permitir producir mucho más. Hay algo muy importante con respecto al costo, ¿sí? Ustedes pueden, me voy a detener un poquito ahí a hablar de costos de las soluciones. Ustedes pueden mandar a hacerse un sistema propio para ustedes, pagarle a un desarrollador que les haga el sistema así como ustedes quieren, y eso está muy bien, pero ¿qué pasa? Eso cuesta un poco caro a largo plazo. ¿Por qué? Porque hoy yo hago un software y al día de hoy lo hice como yo quería, pero la tecnología sigue avanzando. Puede ser que el desarrollador se vaya a otra provincia, no haga más lo que yo quiera, me quede sin soporte. Entonces, eso que era una opción antes, ¿sí? Anteriormente, hace muchos años, cuando empezó esto, hoy no sería una opción más recomendable por esto de que uno no puede pensar que hoy hace un software y nunca más va a requerir una modificación, ¿sí? Una modificación, una actualización, o todos los días salen herramientas nuevas y seguramente yo voy a querer en algún momento incorporar alguna de esas herramientas y los sistemas, cuando están diseñados así, de un año para el otro se van volviendo obsoletos. Entonces, por ahí esas soluciones a medidas tienen ese riesgo. Yo no le digo que no hay que hacerlo, sino que sepan que tiene ese riesgo. Lo otro son las soluciones gratuitas, ¿sí? Las soluciones gratuitas que le puedan ofrecer. Hay que entender que siempre alguien paga por este tipo de proyectos, ¿sí? Cuando uno no paga el software, significa que está pagando con los datos que está cargando, ¿sí? Entonces, es importante cuando ustedes adquieren una solución, tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque a veces pasa lo mismo, ¿no? Que eh, la empresa o la empresa que lideraba esa solución, bueno, no ve que no tiene sentido y uno queda sin soporte. Se cierra el proyecto y mis datos quedaron atrapados. Nos ha pasado. Nosotros trabajamos en este tema. Nos ha pasado que empresas cerraron y muchos profesionales que tenían sus historias clínicas, bueno, no, quedaron sin soporte, por ejemplo. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Lo mismo con las soluciones de otros países, fuera del lugar donde ustedes residen. ¿Qué pasa cuando la solución es de otro país y no tiene, por ejemplo, el vademecum del país? Cuando yo quiero recetar un nombre comercial del país donde vivo, no tiene. Entonces, a veces tampoco tiene todos los financiadores, ¿sí? Los financiadores que tenemos, por ejemplo, en Argentina, seguramente no están en Chile, ni en Uruguay, ni en Paraguay. Entonces, es importante, ¿sí? Que tener en cuenta ese tipo de cosas cuando ustedes estén pensando en eso. Acá les dejo un material que lo pueden descargar si escanean este QR, donde están un poco más detallados todos esos criterios que yo se los conté en un par de minutos. Bueno, lo pueden tener en este documento que les va a permitir
justamente tener esto un poquito más detallado. Una pregunta que me suelen hacer mucho es, si yo voy a empezar a digitalizar, pero ya tengo, me preguntan siempre, tengo 10.000 historias clínicas acá en mi consultorio, ¿cómo paso esas 10.000 fichas en papel al sistema? Y muchos no dan este paso, o sea, no se informatizan porque no saben cómo pasar esa información. El consejo, ¿sí?, que yo siempre les doy a cualquiera que tiene ese problema es que esto hay que hacerlo en forma gradual, ¿sí? O sea, esa idea de que uno de que va a escanear esas 10.000 historias clínicas y las va a pasar a algún sistema antes de empezar a trabajar, nunca, no vi que se haya logrado en ningún proyecto, ¿sí? Ahora, esta solución que les comento, esta solución diríamos más realista, que es hacerlo en forma gradual, es decir, a medida que empiezan a venir los pacientes todos los días y que ustedes implementan cualquier sistema, bueno, de a poquito empiezan a cada paciente nuevo a abrirle la ficha en el sistema nuevo y cómo, o sea, cuál es el consejo para pasar toda la información que ustedes tienen en las fichas de ustedes por ahí lo siguen hace 15 años, hace 20 años de paciente. Bueno, la forma de hacerlo es que hay que conceptualizar los datos de ese paciente cargando los diagnósticos más importantes. O sea, lo más importante de un paciente es saber si es hipertenso, si es obeso, si tiene hipotiroidismo, hipertensión arterial, diabetes, eh, no por ahí el detalle de cómo yo fui ajustando la dosis en los diferentes años, sino inicialmente en este tipo de procesos me sirve saber qué diagnósticos tiene, si se operó, no se operó, cuáles son los fármacos que está tomando ahora y cuando tengo esas primeras informaciones, ¿sí?, a partir de ahí empiezo a seguir en el nuevo sistema y cada vez que viene empiezo a actualizar esa información. Entonces, esa es una opción más realista que a ustedes rápidamente les permite digitalizar, empezar a digitalizar toda la información de sus pacientes. Acá les muestro un ejemplo de una historia clínica completa, con muchos datos, ¿sí? Ya todos los diagnósticos cargados, todos los fármacos, ¿sí?, un montón de evoluciones previas, pero un paciente nuevo no tiene nada. ¿Sí? No tiene ninguna información. El día uno que yo implemento un sistema, lo único que tengo son los datos de su filiación y nada más. Pero no tengo el resto de la información. Entonces, la forma de hacerlo es cargando los datos los antecedentes más importantes. ¿Qué tiene ahora? Tiene hipertensión, diabetes, obesidad, etcétera. ¿Qué toma? Si se operó o no se operó. Y a partir de ahí sigo el registro en el sistema nuevo. ¿Qué pasa con la información vieja? Bueno, la información vieja sigue quedando en el fichero. Ustedes la guardan, la tienen ahí. Si necesitan alguna vez un detalle más, van y recurren a su fichero y revisan esa información. Entonces, esa es una forma. Por supuesto que si ustedes tienen la capacidad de escanear esas fichas y subirlas a un sistema como este, tienen la información nueva más toda la información vieja, y eso es posible, ¿sí? El tema es que en la práctica, ustedes se dan cuenta que uno está full, tiene intención de hacerlo, pero requiere mucho trabajo y mucho tiempo. El consejo que les doy es que eso no le invalide de que lo haga. Muy bien. Entonces, el objetivo de este proceso de pasar de 1.0 a 2.0 es transformar la información que está en papel a información digital, ¿sí? Y no solamente eso, sino también hace falta un poquito más que eso, ¿sí? Que es transformar, o sea, no es solamente que uno adquiere la herramienta, sino también hay que adaptar esos procesos que inicialmente
cuando yo empecé, por ejemplo, con una institución hace 15 años, estuvieron pensados para funcionar en forma analógica y a medida que yo hago este tipo de procesos, hace falta que yo aproveche todas las ventajas que me dan este tipo de soluciones y automatice mi proceso, es decir, trate de sacarle el jugo, saque pasos que hoy ya sobran, ¿sí? Que estuvieron pensados cuando los procesos eran en papel, pero que hoy los puedo simplificar, ¿sí? Y eso me termina redundando en que los procesos sean más rápidos, más eficientes y que me ahorre costos inclusive, ¿sí? Entonces, esa es la idea principal. Bien, ahora, justamente acá nos vamos a detener bastante porque la mayoría de ustedes ya están en una etapa 2.0. Se identificaron ahí. Ya tienen un sistema de historia clínica electrónica, probablemente, con un sistema de reserva de turnos digital que ya tiene muchas prestaciones, ya están trabajando quizás con otros colegas o con sus secretarias. Bien, ¿qué más puedo hacer? Se están preguntando ustedes, ¿qué más puedo hacer? Bueno, una de las grandes cosas que pueden hacer es implementar la reserva de turnos online. La reserva de turnos online lo que les permite es publicar su oferta de turnos en Internet. ¿Para qué? O sea, ¿por qué esto supuestamente es una ventaja? Bueno, publicar mi oferta de turnos por Internet lo que me permite es sacarle ese trabajo a mi secretario para que el paciente mismo cargue sus datos, ¿sí? Cargue sus datos y además tenga la libertad de seleccionar cuándo él puede venir y que además la disponibilidad del paciente coincida con la disponibilidad del médico. ¿Y qué más? Esto me permite ampliar mi horario de atención. Normalmente, supongamos, hoy doy los turnos cuando está mi secretaria, o sea, en los momentos donde está abierto mi consultorio, que podría ser hipotéticamente de lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20 o de 8 a 20, por ejemplo, pero yo podría ampliar y duplicar ese rango horario donde hoy estoy dando los turnos a 24 horas los 365 días del año, donde el paciente puede reservar a la noche, el fin de semana, cuando quiera, y eso trae un montón de ventajas. Uno, descomprimo el trabajo de mi secretario, por ejemplo. Punto uno. Punto dos es que a veces los consultorios están trabajando muchísimo y las secretarias no les da el tiempo para atender el teléfono. Seguramente un montón se sienten identificados. A ver, mándenme por el chat si alguien de ustedes tiene este problema de que se pierden reservas de turnos porque a la secretaria no les da el tiempo para poder atender los turnos, ¿sí? ¿Alguien le pasa esto? Pongan en el chat. Bueno, parece que nadie tiene este problema. Bueno, suele ser un problema muy común el hecho de que las chicas estén saturadas. Bueno, para el paciente, o los pacientes, ya empiezan a tener este requerimiento. Les encanta a ellos mismos tener un lugar donde ellos seleccionan los turnos, ni hablar de el rango etario menor a 30 años.
¿no? De 25 para abajo, les encanta hacer todo digital. Y si ustedes van pensando que a medida que pasan los años, ellos son el mayor caudal de pacientes que tenemos, ¿sí? Empiezan a requerir este tipo de cosas. Empiezan a seleccionar a los profesionales por, ¿sí?, aquellos que se adapten que les ofrezcan este tipo de solución. Entonces, poder reservar los turnos online. Entonces, una de las cosas que ofrecen los turnos online es que ustedes pueden tener, ¿sí?, como una secretaria o sea, las 24 horas, los 365 días del año. Alguien que le está dando turnos las 24 horas porque está en internet y no hace falta, diríamos, que esté presencialmente ahí. Por otro lado, también, estoy viendo el chat, se puede implementar en aquellos lugares grandes que manejan alto flujo de turnos un sistema de call center donde la reserva se haga en un lugar físico diferente, ¿sí? O desde algún domicilio, desde algún lugar, y entonces justamente esa tarea no le quedan a los que están, a las secretarias que están en el lugar, que prefieren utilizar ese tiempo para atender mejor a los que ya vienen al turno ese día, ¿cierto? Para dar el presente. Entonces, la implementación de reserva de turno online les ofrece esa ventaja de aumentar su productividad. ¿Por qué? Porque pasan de ofrecer sus turnos solo en los horarios comerciales a ofrecer sus turnos las 24 horas del día. Por otro lado, descargan trabajo sobre las secretarias, no necesitan tantas secretarias para atender la reserva de turnos porque ya el sistema se encarga de que el paciente se los autogestione, y eso también me genera un ahorro de costos, ¿no? De no necesitar tanto personal administrativo para poder manejar más turnos. Y por último, sí, por último, tener un sistema de reserva de turnos también me disminuye el ausentismo, porque los recordatorios de turnos por vía de email o WhatsApp hace que un montón de turnos que a veces se pierden porque el paciente se olvidó, ¿sí? Con esto, esos turnos, diríamos, se evitan de perder. O inclusive, algunos sistemas tienen ya sistemas de confirmación de turnos donde le pregunta al paciente si va a asistir o no al turno, y si no va a asistir, automáticamente cancela y libera el espacio para que otro paciente que lo necesita lo pueda usar. ¿Sí? Entonces, la verdad es que hoy hay que pensar que si yo pierdo 4 turnos, ¿sí?, de 6.000 pesos, estoy perdiendo 24.000 pesos en una tarde, ¿sí? Por ejemplo, por eh, ausentismo injustificado. Bien, otra cosa que se puede implementar en esta etapa, ¿sí?, que es de maduración digital, es el tema de las recetas digitales y los pedidos de estudios electrónicos. Hay un montón de pacientes que son pacientes crónicos y toman medicación crónica. Y hoy muchas veces tienen que venir al consultorio a buscar las recetas, con lo cual gastan en combustible, gastan en tiempo, a veces esperan unos cuantos minutos u horas para retirar una receta, cuando hoy las recetas se pueden mandar con un par de clics, ¿sí? Y además, hacer de que ustedes cobren esa consulta, ¿sí? Porque muchas veces uno piensa que implementar esto hace que yo pierda la oportunidad de monetizar ese acto médico, ¿no? Y justamente no es la idea, sino la idea es que el acto médico se haga de una manera más sencilla, sin que yo justamente pierda mi productividad. Lo mismo con los pedidos de estudios electrónicos, ¿sí? Yo, si tengo
una herramienta que me permita emitir pedidos de estudios electrónicos, también estoy generando un beneficio al paciente en cuanto a ahorro de costos, ¿sí? Evitarle tener que perder un tiempo para venir a buscar estudios. Yo vivo en Misiones, ¿sí? Probablemente muchos de los colegas que están acá son de Misiones, pero otros son de otras provincias. Y hay un montón de pacientes acá en Misiones que viajan 200 o 300 kilómetros, ¿sí? Para ir a ver al especialista, porque acá en la provincia, como en otras provincias, muchos especialistas están concentrados en las capitales. Entonces, si yo quiero ver a un mastólogo, una mastóloga, por ejemplo, eh, que se especialice en oncología, lo más probable es que viva en la capital eh, y no, ¿no es cierto?, en un lugar del interior. Digo, es lo más común, lo más probable. Y muchas veces, ¿sí? En muchos lugares, para acceder a la atención de ese profesional o de esa profesional, los pacientes tienen que viajar un montón de kilómetros, gastar un montón para a veces ir a buscar primero esa receta de los pedidos y después volver con los resultados. Cuando hoy se le podría brindar esa atención inicial, ¿no es cierto?, para pedido de estudio y después sí que traiga los resultados. Le ahorré un viaje, tiempo, etc. Y como les decía, nosotros estamos acá desde desde el lado profesional. La idea es que no se pierda eh, la oportunidad de capitalizar ese acto médico, o sea, que este tipo de herramientas me permita también hacer ese cobro de esa consulta por estos temas. La opción de consultas virtuales, bueno, es otra opción que se las recomiendo para implementar en su consultorio. Las consultas virtuales, la verdad es que cada vez más se aplican a un montón de situaciones, ¿sí? Todas las situaciones donde yo no necesite hacer un examen físico o no necesite examinar al paciente, o ya lo vi, ¿sí? Ya vi, ya lo examiné y ahora tengo que ver el resultado o tengo que controlar cómo anda el tratamiento que le apliqué. Bueno, muchas veces ese tipo de consultas ya las puedo hacer virtual. No necesito que el paciente venga. Siempre estamos hablando de simplificar y mejorar la calidad de atención, ¿sí? Entonces, lo primero que resalto es, yo no estoy diciendo que las consultas virtuales reemplacen a las consultas presenciales. Primera aclaración, ¿sí? Yo no digo eso, sino que en algunas especialidades y en algunas situaciones y en algunos tipos de pacientes, darles la posibilidad de tener consultas virtuales, la verdad que es una gran mejora en la calidad de atención. Para eso también lo mismo. Nosotros tenemos que tener herramienta que me permita darle una atención de calidad, que me permita iniciar y terminar esa consulta bien, mandarle los pedidos de estudios en forma digital, la receta digital, emitirle un certificado digital, ¿sí? Entonces, no es que habilito un WhatsApp, lo llamo y no, yo estoy haciendo videoconsulta. O sea, estoy sí, así estoy prestando atención, una atención a distancia, pero por ahí me faltan cosas como para que esa atención sea verdaderamente de calidad y casi similar a una consulta presencial. Y que por otro lado me permita, insisto, cobrar esa prestación, ¿cierto? Aprieto un botón que llega un link donde el paciente me retribuye esa prestación a través de un medio online, que es justamente lo que sigue, ¿no? Implementar los sistemas de cobros. Hoy, por ahí, muchas de estas cosas se vienen haciendo por WhatsApp, ¿sí? Es decir, dices,
tengo un montón de colegas que me cuentan que ya tienen implementado esto y cuando charlamos de cómo lo hacen, bueno, lo hace un humano. O sea, un humano contesta los mensajes, un humano genera el link y le manda o chequea la cuenta a ver si pagó la consulta. Y por eso digo, el costo es el tiempo de esa persona. Hoy muchas de esas cosas la pueden hacer este tipo de plataformas, ¿sí? Ya oferta el turno solo, permite que el paciente se reserve el turno solo, genera el link de cobro solo, te arma todo para que el día de la consulta esté todo listo para atender. Y bueno, ese tipo de cosas a ese tipo de eh, automatizaciones nos referimos en cuanto a lo que sería la madurez de un proceso digital. Bien, acá les traje algunos ejemplos. A ver, acá les traje algunos ejemplos de cómo es una receta digital, ¿sí? Cómo es una receta digital. Hoy en Argentina ya tenemos ley de recetas digitales, ya se han formalizado muchos procesos para validar la matrícula, por ejemplo. Eh, se han cada vez más, las obras sociales van ajustando sus sistemas para que si uno emite una receta digital, no hace falta ni que el paciente lleve el papel. Con que vaya y presente su carnet, ya la farmacia tiene eh, esa receta que hizo el médico, ya la tiene generada en el sistema de ese financiador, ¿sí? Entonces, esto todos los días cambia para mejor, por suerte, lo de las recetas digitales. Por ejemplo, es una innovación muy reciente y todos los días se sigue mejorando. Acá tenemos un ejemplo de un pedido de estudios digital también. Y acá tenemos un ejemplo de cómo llegan, ¿no es cierto?, esos recordatorios de turnos vía email, vía WhatsApp. Eso sería lo más básico, pero hoy ya se están implementando lo que les comentaban, los sistemas de confirmación de turno. Este es un sistema de recordatorio de turno. Es decir, una cosa es que el sistema te diga un día antes o 2 días antes, bueno, recordá que mañana tenés turno con el médico. Y otra cosa es que te obligue a decir si vas a venir o no. ¿Para qué? Para que si no vas a venir, me des la posibilidad de liberar ese turno y no perder el monto de esa consulta porque el paciente no vino y no hizo, ¿sí? Y yo podía haber aprovechado el turno con otro paciente. Y que también uno pueda tener este tipo de herramientas, ¿sí? Por ejemplo, una aplicación móvil donde con un par de clics uno haga una receta, eso facilita un montón, ¿sí? Facilita un montón este tipo de tareas. Bueno, hoy que nosotros nos transformemos digitalmente permite que mucho de esto que nos pasa en el día a día, yo lo pueda ordenar, ¿sí? Yo lo puedo ordenar. Porque hoy lo que nos pasa es que pareciera, ¿no? Como que no está contemplado que cada uno de estos es un acto médico, ¿no? Y nosotros es como que vamos contestando y haciendo por WhatsApp y vamos haciendo todas esas cosas que, por un lado, corremos riesgos legales, porque muchas veces esa información queda ahí, en el WhatsApp que se borra, mi teléfono se quedó sin espacio, borro los mensajes, se me perdió el número y no me quedó un resguardo de lo que pasó en esa consulta. Y uno está haciendo un acto médico, está dando recomendaciones y después puede venir algún reclamo algún día. Por eso es bueno dejar registro en una plataforma de lo que di, de lo que indiqué, de qué receté. eh, y que toda esta información vaya quedando en un lugar. Eso me sirve de resguardo profesional. Y por otro lado, también, eh,
todo este tipo de cosas. Quiero una opinión de algo, una preguntita de tal tema médico, ¿no? Que me firmen la libreta, te muestro la foto del granito. Bueno, todo ese tipo de cosas está bueno ordenarlas, formalizarlas. Y hoy lo que nos pasa es que simplemente no tenemos los medios para ordenar eso. Por eso sucede y uno, me pierdo de monetizar toda esta atención. Otro, corro riesgos legales por no dejar formalizado en un registro que después a mí me diga, bueno, tal fecha y tal hora vos, ¿se entiende? Hubo una consulta, le mandé una receta, le hice un pedido y todo ese tipo de cosas. Así que eh, de ahí que es muy importante poder aprovechar esto, ¿no? Entonces, como conclusión de esta charla, lo que podemos decir es que hoy, para avanzar en nuestra carrera profesional, es muy importante hacernos amigo de lo digital, porque lo digital hoy es una de las pocas cosas en el sistema de salud que me permite mejorar la accesibilidad, ¿sí? de los pacientes al sistema de salud, me permite ser más eficiente y ahorrar recursos, ¿no es cierto?, a través de estas herramientas que me permiten automatizar muchas cosas, y eso termina redundando en ser más productivo, ahorrarme un montón de costos, ¿sí? Si somos un sanatorio, un centro médico y todavía sigo imprimiendo placas, hoy ya nadie quiere las placas en papel, todos quieren tener en su teléfono, quieren entrar, compartir, tener resultados sin tener que dirigirse a la institución. Así que todo eso se puede solucionar digitalmente. Aprender a usar la tecnología a nuestro favor, entonces, nos permitirá ser más productivos, ¿sí? Y ser más eficientes y lo más importante, ¿sí? Mejorar la calidad de atención a nuestros pacientes, porque el paciente valora realmente todo esto. Bueno, muchas gracias. Sé que probablemente quedaron muchos temas, pero les dejo mi contacto para que ustedes me puedan preguntar lo que quieran, además de que abrimos el chat para que me puedan hacer todas las preguntas que quieran. Voy a volver a compartir, mientras me hacen las preguntas, el link, el link en el cual se tienen que registrar para obtener el certificado de esta capacitación, que la va a emitir la UCAMI, siempre y cuando ustedes se registren acá. A ver, voy a dejar de compartir. Pueden habilitar los micrófonos si alguno quiere hacer preguntas. Bueno, les agradezco los comentarios. Vamos a acercarle a ustedes la presentación en formato que va a estar el video colgado en el canal de YouTube de la UCAMI. También lo van a recibir por email. Voy a repasar algunas preguntas, ¿sí? De Gustavo, por ejemplo, Gustavo Daprat. Preguntó, ¿es posible sistema de call center? Bueno, por supuesto, esta es una de las grandes ventajas de tener la información de las agendas, ya sea nacional o de un montón de profesionales en un centro médico en la nube, porque yo puedo descentralizar esa reserva de turno en un call center que puede estar en cualquier lugar, en otro lugar totalmente diferente, y al estar la información de los turnos en Internet, las actualizaciones que hagan las ve todos los que están participando en el proceso de reserva de turnos. Como así también hay un montón de profesionales que atienden en 3 o 4 centros y tienen 3 o 4 secretarias. Entonces, esta es una excelente forma de que todas mis secretarias de los diferentes sanatorios donde trabajo puedan, ¿sí?,
ver los turnos que me van quedando disponibles sin que me estén preguntando o compartiendo un Excel y ese tipo de cosas. Así que no sé si Gustavo llega a responder tu pregunta, pero que a ver, ¿es posible obtener un informe para ver estadísticas? Pregunta Ceci, ¿sí? Por supuesto, ¿sí? Lo bueno de los sistemas, de este tipo de sistemas digitales, es que va dejando un dato de todo, de cada turno que se da, de cada evolución que se hace, de cada prescripción médica que uno realiza, de cada pedido de estudios. Y si queda registrado el concepto de si se guarda el dato, yo puedo obtener reporte de ese dato, ¿sí? Depende de la herramienta que usen, pero la mayoría lo tiene. Justamente hay reportes de todo, ¿sí? Reporte de cantidad de turnos por mes, reporte de qué cantidad de prestaciones se hicieron en un periodo, qué cantidad de prestaciones se hicieron de un determinado financiador, qué cantidad de pacientes con tal patología tengo, y todo lo que quieran. Por eso, para que ustedes se imaginen, si se guarda el dato en algún proceso, en algún proceso que uno realiza, digo, tanto en la reserva de turno como en la atención médica y demás, ese dato después se puede extraer y hacer un reporte. Así que, eh, respondiendo a lo que preguntó Ceci, se puede, por supuesto, sería uno de los principales beneficios de tener la información digital. Les agradezco muchísimo a todos por su tiempo y bueno, que va a quedar mi contacto en la presentación que van a recibir y me pueden contactar cuando quieran por cualquier consulta referida a todo esto de la salud digital. Así que muchas gracias a todos, les mando un gran saludo y hasta la próxima capacitación.